Decíamos al comienzo del programa que hoy se conmemora los 26 años, recordamos los 26 años de la muerte, del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez. Y lo estamos haciendo en un momento en que hace 26 años, señores, entre el 45 y el 50%, habría que buscar la data exacta, pero ese es el promedio. Hace 26 años, entre el 45 y el 50% de la población dominicana no había nacido. Es un número del censo, poco más, poco menos. En una población dominicana al día de hoy, donde el promedio de edad es 29 años, eso no quiere decir que el promedio de la generación de los dominicanos tenía 3 años cuando Peña murió. Entonces, esa reflexión es válida para decir de qué estamos hablando. O siendo crudo, ¿a quién le importa eso? ¿O a quién debería importarle? ¿O qué significado tiene? Y esa pregunta habría que encuadrarla dentro de una devaluación de los valores de una sociedad, y no me refiero a la dominicana, me refiero a la occidental también. La pérdida de legitimidad de todo, el vacío de los héroes, la quiebra de los marcos morales. Es decir, que estamos caminando un terreno pantanoso donde, para usar una expresión de uso cotidiano del vulgo, donde nada es nada. Dice, ¿qué Peña tú me estás hablando? Pero miren, Peña Gómez hoy más que nunca está vigente, es válido y es necesario. Y en este Peña Gómez que yo quiero recordar hoy, voy a excluir el Peña Gómez que dividía a la sociedad dominicana, que era el Peña Gómez político, el más grande líder de masa del siglo pasado en la República Dominicana, líder del Partido Revolucionario Dominicano, de ese Peña Gómez que por razones políticas evidentemente polarizaba, porque se enfrentaba a otros caudillos memorables como Balaguer y como Bosch, evidentemente que ese genera división. Y no me refiero a su personalidad, que nunca fue buscar divisiones ni generar confrontaciones. Peña Gómez fue un apóstol de la concordia, de las alianzas, del diálogo, de los acuerdos. Esa fue la prédica de su vida constante, en sus hechos y en sus palabras. Así que no hablaré del Peña Gómez político, eso se lo dejo a los políticos. Si pudiera hablar del Peña Gómez humano, del hombre que conoció, que prodigaba perdón, el hombre solidario, el hombre que le daba una mano a todo el mundo, que le daba una oportunidad a todo el mundo, el hombre que creía en la bondad inherente del ser humano. Hablaré del Peña Gómez, que fue capaz de demostrar el mejor ejemplo de superación. Digo el mejor porque hay muchísimos, sobre todo en la diáspora dominicana, pero el mejor ejemplo de superación, o uno de los más grandes, para mí el más grande, es Peña Gómez en el sentido profesional. Peña Gómez estaba en el lodazal, literalmente, en la matanza del 37, un muchacho que tenía todos los números para no ser nada en la vida, y se alzó sobre la base del mérito, del estudio, de la capacitación, del trabajo, a los más altos niveles. Entonces, eso es un mensaje que la sociedad tiene que rescatar. Es un mensaje real, no el sueño americano de que trabajando se hace rico, no. De que la dignidad está dentro del corazón, de que contamos con nosotros, con la herramienta de poder crecer en una sociedad, servirle a una sociedad sobre la base del trabajo, del estudio, de la honestidad, que la honestidad paga. Cuando Peña Gómez murió, lo único que dejó fue una casa que le regalaron y una biblioteca. Por cierto, cuando Bosch murió, lo único que dejó fue una casa que le regalaron y una biblioteca. Y cuando Balaguer murió, lo único que dejó fue una casa que se la regaló Trujillo y una biblioteca también. Entonces ya usted se puede entender de qué madera estaban hechos los líderes del siglo pasado. Lamentablemente eso queda atrás, lamentablemente todo la vorágine, el consumismo, sus herederos ideológicos y políticos deberían haber enaltecido no su figura todos los años yendo al cementerio con un ramo de flores, sino sus prácticas cotidianas. Y no solamente sus herederos, porque lo que está pasando en otros partidos, Peña Gómez se encargó que nunca pasara en el suyo. Y está mal o está bien, cada quien asume sus posiciones, pero Peña Gómez en la política solamente usó 2 reglas matemáticas: sumar y multiplicar. Y nunca dividió y nunca restó. Y esas son prácticas que todos los políticos de hoy, en la oposición y en el gobierno, sobre todo en el gobierno, deberían tener. Y finalmente, las personas que creen en todos esos valores deberían
despejar al Peña Gómez político y pensar en el Peña Gómez social, en el Peña Gómez patriótico que fue capaz de, cuando todo el mundo se rajó, llamar al pueblo a defender la soberanía en 1965. Ese Peña Gómez es un faro de luz y ese Peña Gómez es el que deberíamos recordar.